Sí, por suerte pudimos arribar a un acuerdo el pasado jueves, después de una última reunión bastante extensa, de más de 10 horas, y obviamente después de un conflicto que ya viene de hace 2 meses atrás. eh, Pudimos arribar sin tener que llevar adelante una nueva medida de fuerza, que era lo que se venía posterior a un futuro rechazo por parte de las cámaras empresarias, pero por la mediación que existió por parte del Ministerio de Trabajo, creo que tomaron debida cuenta de que el conflicto se iba a agravar. Pudimos arribar a un conflicto sin generar ningún tipo de medida de fuerza que termina perjudicando también en muchas ocasiones a la población, pero por especulación del sector empresario, no por la medida propiamente dicha del sector de los trabajadores y de las trabajadoras. ¿A qué te referís cuando hablas de la especulación? La especulación, siempre que nosotros generamos un pedido de incremento salarial, no ahora, sino históricamente, siempre el sector empresario utiliza los grandes medios de comunicación, eh, haciendo anuncios de que se pueden generar desabastecimiento de productos lácteos. Es un producto de primera necesidad y eso genera un ruido importante dentro de la sociedad y de los consumidores. Y segundo, que empiezan a circular imágenes de camiones que van a recolectar la leche, que tienen que tirar la leche porque no saben dónde acumularla. Obviamente sabemos que son imágenes viejas, de conflicto que nada tienen que ver con discusiones salariales, que está claro que siempre que se genera un pedido por el sector de los trabajadores de un incremento en los salarios, no deja de ser otra cosa que el traslado de recursos de un sector a otro. Y obviamente se van a generar rispidez en todos los ámbitos del trabajo y con todos los empresarios de los distintos sectores. Pero en el caso particular nuestro, utilizan los medios de comunicación para estigmatizar a los dirigentes, a las organizaciones sindicales, a los trabajadores y a las trabajadoras, para volcar el descontento de la sociedad y obviamente fortalecer y especular para darle cada vez menos a los laburantes. Ever, este conflicto que se suscitó en estos últimos días y que venimos siguiendo con medidas de fuerza inclusive, tiene que ver con la génesis está a principio de año. Digo, ustedes a lo largo de estos ya casi 9 meses no habían obtenido recomposición salarial. No, nuestro anterior incremento salarial por el periodo 2019 venció en abril de este año. Obviamente nosotros responsablemente y entendiendo cuál era el estado de situación, no solo que se vivía en el marco de nuestro país, sino a nivel mundial por la pandemia, por el COVID, entendíamos, nosotros fuimos una de las actividades efectuadas, nuestros compañeros y compañeras no dejaron de trabajar un minuto, continuamos laburando porque teníamos que llegar con un producto esencial como lo es la leche a toda la población. Pero entendíamos que no era momento de discutir inmediatamente una vez vencido el acuerdo salarial anterior. Dejamos pasar prácticamente 2 meses, fines de mayo, principios de junio, emitimos una carta a las cámaras para sentarnos a recomponer los salarios de los laburantes, y inmediatamente, sin siquiera juntarse a discutir, nos dieron la devolución de que no estaban en condiciones de darle un incremento salarial, escudándose en la situación de pandemia. Cosa que uno podía entender, pero también entendiendo de que no habían parado de producir, que te puedo adelantar que han estado produciendo por encima de lo que ellos tenían proyectado en una situación normal, ¿no? Sin pandemia. Entendíamos de que solamente lo estaban utilizando de excusa. Te detengo un segundito. Esta sobreproducción, ¿la hacían para acaparar un producto que, a ver, es difícil de almacenar o porque tenían la demanda? No, creció la demanda, no solo en la leche, está comprobado por los índices que producto de la cuarentena se incrementó la demanda de los productos alimenticios en general. La industria alimenticia en general, por intermedio de la demanda, se había acrecentado. Y producto de eso se empezó a procesar cada vez más cantidad de productos lácteos. Y te digo más, nosotros tuvimos que llevar adelante 2 medidas de fuerza
en el transcurso de la negociación. La primera se tuvo que llevar adelante únicamente para que el sector empresario se siente a negociar los salarios. No es porque había una diferencia o una brecha muy importante entre lo que solicitábamos nosotros y que nos pretendían dar ellos del sector empresario, sino que fue necesario para que el sector empresario se siente a negociar recién. Una vez llevada adelante esa medida de fuerza, continuamos negociando o tratando de acordar en una mesa de negociación, cosa que fue imposible, y tuvimos que llevar adelante una segunda medida de fuerza, también de 24 horas, y ahí sí con ya la participación de por medio del Ministerio de Trabajo de la Nación para mediar y tratar de solucionar y de arribar a buen puerto, ¿no? Dictó una conciliación obligatoria, se venció la conciliación obligatoria, quedamos en libertad de acción, y así todo el sector de los trabajadores, siendo consciente de la situación y lo responsable que implica una situación como la que se está viviendo hoy en la actualidad, seguimos negociando. Acatamos las disposiciones del Ministerio de Trabajo, seguimos extendiendo y retrasando el aumento salarial de los compañeros, entendiendo de que lo podíamos solucionar sin tener que llegar a un próximo conflicto. Y bueno, y esto por suerte se pudo solucionar el pasado jueves, como recién te decía, y donde se obtuvo ni más ni menos. Mirá, nosotros inicialmente estábamos pidiendo al mes de junio, por lo que marcan los índices oficiales, marcaba un 13,6% de inflación, pero lo que terminamos acordando hoy en la actualidad fue un 27,8% hasta por todo el periodo 2020, que creo que es un buen aumento y que sigue sosteniendo el salario de los compañeros y de las compañeras de nuestro sector con salarios dignos. Sí, a ver, como siempre decimos cada vez que hay una negociación salarial en los distintos gremios, digo, siempre el trabajador corre la inflación de atrás. A ver, no es que está previendo un aumento de inflación, sino tiene que ver con todo lo acumulado desde el año pasado. Tal cual. Nosotros, mirá, porque aparte del 27,8%, nosotros conseguimos un bono para los compañeros y para las compañeras, porque no es lo mismo que nos den un porcentaje de aumento hoy en la actualidad que nos vayan dando gradualmente de acuerdo a la inflación que se va generando mes a mes. Eso no solo que resiente el poder adquisitivo de los salarios, sino que también termina resintiendo la obra social de los compañeros y de las compañeras. Entonces solicitamos un bono de recomposición para los compañeros y las compañeras en su salario, y también un bono que sirva como un aporte extraordinario por parte del sector empresario para sanear el déficit que tiene la obra social. ¿Ese bono de cuánto es, Eber? El bono para la obra social es de 12.000 pesos por cada trabajador y cada trabajadora de nuestro sector, por única vez, que se va a pagar a partir del mes de noviembre en 6 cuotas de 2.000 por cada uno de los trabajadores. Y el bono de los compañeros, también un bono de 12.000 pesos, pagaderos en 5 cuotas. ¿Y esta recomposición salarial del 27,8% a partir de cuándo entra en vigencia? Ya inmediatamente entra en vigencia a partir del mes de julio, por más que ya se venció y se pagó, se tiene que volver a reliquidar los salarios del mes de julio, entra un 13,6% inmediatamente a los básicos de los compañeros, y se termina de cobrar en enero del 2021, donde se constituye el 27,8% sobre los básicos y obviamente sobre todos los ítems que tiene el recibo de sueldo de los compañeros y de las compañeras. Eber, por último, y agradeciéndote estos minutos, si la memoria no me falla, uno de los comunicados que tenían que ver con el llamado a la medida de fuerza, corregime si me equivoco, decía que iban a permitir el ingreso de la materia prima a su procesamiento con el condicionante de que tendrían que ser entregados esos productos a merenderos, comedores, digamos, a la población en general. ¿Se cumplió algo de eso o se paró, digo, desde la decisión empresarial, se paró directamente la producción? No, cuando se hizo los paros, a ver, como yo te decía, que son maniobras que el sector empresario
Ellos no están preocupados porque se va a generar el desabastecimiento y porque la población no va a adquirir esos productos lácteos. No se preocupan a ver si la población se alimenta o no. En realidad no es su preocupación principal. Obviamente lo utiliza para volcar el descontento de la población ante el reclamo de los trabajadores. Pero nosotros, para contrarrestar y entendiendo el estado de situación, nos tuvimos que reformular, y para contrarrestar esa operación mediática por parte del sector empresario, nosotros nos comprometíamos, para que vean que también nos repensamos como organización y que también somos responsables con lo que le pueda llegar a pasar a la población o a los consumidores. Nosotros estábamos dispuestos a recibir la materia prima para que no se tirara, que estábamos dispuestos a procesarla y que nos descontaran el día, el presentismo, lo que sea necesario. Nosotros no tenemos drama, nuestros compañeros y compañeras tienen bien en claro que siempre que se discute cualquier tipo de beneficio en favor de la clase trabajadora, uno muchas veces tiene que atravesar la pérdida o el descuento del día o del presentismo, los compañeros lo tienen bien en claro, pero que nosotros asumíamos la responsabilidad de recibir esa materia prima, de procesarla, de envasarla, de producirla, de cargarla y de distribuirla a los sectores más vulnerables de la sociedad. Cosa que el sector empresario volvió a mostrar nuevamente lo miserable que son, y prefirieron parar la producción durante 24 horas y no destinar esa materia prima para que llegue a la población. Igualmente se puede comprobar que no se generó desabastecimiento. Ahí se rompe un mito que ellos intentan instalar cada vez que nosotros llevamos algún tipo de medida de fuerza.